En, en primer lugar, me gustaría pues agradecer su presencia en la mañana de hoy en nuestra conferencia. Antes de comenzar, me gustaría que confirme su asistencia en el enlace que se encuentra en el chat del Zoom. Las preguntas las vamos a realizar al final de la presentación de la Magister Rodríguez. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la Magister Ángela María Rodríguez Pití, egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ella posee un diplomado en abordaje en adicciones de la prevención al tratamiento de la Universidad Católica Santa María la Antigua y también una maestría en prevención y tratamiento de las adicciones y conductas adictivas de la Universidad de Valencia, España. Bienvenida, Magister Rodríguez. Un gusto tenerla esta mañana. Hola, muchas Ella, gracias. ajá, disculpe. Bienvenida. A ver, Eh, bueno, ajá. cuéntenos cómo va a ser la dinámica. Ya dijimos que las preguntas van a Ujú. ser al final. Van a ser al final. Vamos a tener unos 10, 15 minutos para las preguntas. Perfecto, muy bien. Bueno, Ujú. por lo que veo, comenzamos esta jornada de prevención de adicciones, porque estamos haciendo adicciones con cada una de estas tres que vamos a tener a lo largo del mes. Y por eso me gustaría pues ir haciendo una pequeña introducción de lo que es el tema, ¿no? Les voy a compartir igual esto, a ver. Ok, me dicen si todos pueden ver la pantalla. Perfecto. Ok, déjenme, voy a compartirlo de otra manera para poder verlos por si de todas maneras alguien... Me gusta siempre verles las caras y saber qué es lo que estamos haciendo todos porque así nos vamos comunicando a pesar de que estamos en la virtualidad. Veo que no tienen las cámaras encendidas, que me encantaría, eh, pero, pero pues sí, sí sería algo bien chévere si lo pudiéramos hacer, ¿no? Ok. Bueno, entonces, vamos a iniciar el día de hoy con el tema sobre intervención familiar en la adicción. Esto es lo que yo desde, pues, de mi experiencia, desde mi trabajo, he estado realizando y que vemos que ha funcionado en la mayoría de los casos. Y esta es una cosa súper importante a la hora del trabajo eh, con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque no todos van a trabajar de la misma manera y nosotros no podemos sentirnos mal, ¿no? Porque en algunos casos no funciona. Y eso sí es importante porque, porque hay muchos pacientes que están en negación. Hace poco estaba dando yo un taller para una empresa y una persona me dijo, pero ¿qué hacemos? Porque las personas con adicción no se dejan ayudar. Y es verdad, en la mayoría de las ocasiones las personas quisieran buscar ayuda, pero en otros casos las personas lo niegan. Entonces, por eso es importante que nosotros como terapeutas podamos tener también esa valía individual y personal para poder reconocer nuestro trabajo, saber si lo estamos haciendo de una buena forma, porque también es importante. Obviamente esto lleva también que yo me pueda formar y que pueda ir haciendo todos mis procesos individuales como psicólogo, ¿no? Y que esto me lleve a mí entonces a poder brindar un buen tratamiento, pero sobre todo que esta familia, porque siempre un adicto va a tener una familia, que esta familia pueda verse en mejor momento o en mejores situaciones. Entonces, bueno, ya es importante saber y señalar que el paciente debe realizar el tratamiento con la familia, sin la familia y a pesar de la familia. ¿Por qué decimos esto? Porque la familia, como les dije, siempre va a estar. Una persona normalmente tiene una familia porque nace de una madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin la familia, porque en algunos casos los han dejado solos, no siempre se ve lo ideal, que es que la familia te acompañe, que la familia esté contigo, sino que a veces la misma persona de manera individual y después de haber tenido algunas recaídas, después de haber tocado fondo, llega a estar entonces sola
en una encrucijada y es donde encuentra el apoyo. Y a pesar de la familia, porque vamos a ver más adelante que esta es una enfermedad familiar, y entonces en algunas ocasiones la familia no nos ayuda mucho. Y es importante también tomarlo en cuenta, porque siempre le queremos culpabilizar a la persona con la enfermedad, con la adicción, ya sea a drogas o sea a, bueno, alguna sustancia, o sea, comportamental, pero a veces y en todas las ocasiones, pues tiene que ver siempre con la familia. Y comenzamos, les decía yo, una breve introducción porque estamos haciendo prevención. ¿Y qué es prevención? Es un conjunto de acciones sistemáticas, coordinadas y evaluables dirigidas para evitar el consumo, retardar o que el inicio nunca se dé. En estos casos, cuando estamos hablando entre profesionales, también se habla de una prevención. Ahora se utiliza el término del uso indebido de sustancias, ¿no? Entonces también eso es importante, la manera en la que uno habla. Otra de las cosas que a mí en lo personal no me gusta y que siempre digo desde el inicio es la palabra vicio, la palabra vicioso, y ahí podríamos ir utilizando algunas otras palabras que en definitiva no nos van a ayudar a que nosotros podamos hacer prevención. Estaríamos nosotros haciendo, en teoría, una prevención primaria. Tenemos tres tipos de prevención. Estaríamos haciendo una intervención en prevención primaria, en donde estamos pues explicando y hablando del tema. Y al final vamos a ver un poquito el rol del terapeuta, cómo tiene que trabajar. Dentro de esta prevención existen factores de protección y factores de riesgo. Y son estas características o atributos individuales, condiciones situacionales o contextos que nos ayudan a eliminar o a reducir. ¿Por qué hablo del uso o abuso de drogas? Porque bueno, fue el tema que nos tocó pero puede ser con cualquier tipo de adicción y eso es importante porque existen muchas. Entonces, esa parte es importante. Y estos factores pueden provenir de la familia, que es lo que estamos hablando el día de hoy, de los medios laborales. El trabajo es algo que dignifica al hombre, entonces por eso nos ayuda a prevenir. Tenemos los distintos ámbitos religiosos, según la religión que trabaje la persona. Tenemos las relaciones con los grupos, diferentes comunidades a las que pertenezca, las características individuales de cada uno de nosotros y obviamente los determinantes socioculturales. No es lo mismo vivir en un país en donde uno tiene sus necesidades básicas cubiertas a estar en un país con una situación de guerra o en alguna situación social o ambiental o cualquiera de estas, ¿no? Entonces, estos factores de protección familiar, aquí están enumerados algunos, uno podría seguir buscando un montón más, pero son los que uno encuentra y que son de mayor utilidad a la hora de proteger. Familias integradas, pero esto no quiere decir que al tener una familia uniparental la persona tenga más riesgo. Pues sí tiene tal vez un poquito más, pero no quiere decir que es exclusivamente con familias integradas que vamos a tener factores de protección, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque necesitamos el sentimiento de pertenencia, pertenecer a la familia. Seamos uno, seamos dos, seamos tres los que estamos a cargo, tener ese sentimiento de pertenencia hacia las otras personas. La presencia de los valores es algo que formamos desde que los niños están muy pequeños y que se va aprendiendo con el tiempo, porque yo voy aprendiendo de mis mayores. Yo como hijo, o yo como el menor, o yo como aprendo de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, de mis hermanos, y eso me ayuda a mí a ir encontrando mis propios valores a lo largo de mi vida. Debemos tener límites claros y explícitos. En las familias esto no ocurre muchas veces y a veces uno ve situaciones familiares en donde el hijo parece el papá o en donde el hijo es el que violenta a los padres y pasan este tipo de cosas. Entonces es importante que desde que los niños están pequeños nosotros podamos tenerles límites claros y explícitos, que las cosas sean directas. No puedes utilizar la escoba verde porque esa escoba es para limpiar allá afuera. Tener límites muy claros, cosas que sean muy claras y que ellos desde pequeños puedan ir entendiendo poco a poco. La implicación en la familia. A veces pasa que como hay miembros que pueden ser más vulnerables o que son los más pequeños o por diferentes situaciones no los implicamos. Y pasan situaciones en el hogar y nosotros no los tomamos en cuenta porque pensamos que ellos no van a saber, pensamos que ellos no van a entender y en la realidad, sea la situación que sea, nosotros podemos comentarlas
a estas personas, sean personas mayores o sean personas pequeñas. Uno tiene que saber explicarlas según la edad. Por ejemplo, si hay alguna persona con alguna enfermedad o alguna persona con riesgo de muerte o alguna persona con X situación, uno debe poder decirlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan entenderlo, se sientan parte de la familia y que también se les respeta. ¿Y por qué nos centramos en estas cosas que parece que no tienen nada que ver? Tienen todo que ver porque en el tratamiento se les va enseñando eso. Cuando uno va a un centro de tratamiento, se les va enseñando a pertenecer al lugar, a tener sus valores, a tener límites frente a las cosas de los demás, a implicarse en sus propias cosas, ¿no? A tener hábitos de estilo saludables. Es importante el tema de los hábitos de vida saludable. ¿Por qué? Porque es algo que nos ayuda a reforzar todos esos procesos internos, a nuestros valores. Dicen que el deporte te da disciplina. Digo dicen porque es cierto, pero sabemos que este tipo de cosas nos ayuda. El arte también es bueno. Y el conversar con otros, el compartir con otros, el alimentarse bien, el tomar agua, todas esas cosas son importantes para utilizarlos como estos factores de protección familiar. Tener dinámicas familiares positivas. Eso también es súper importante, el poder tener tiempo para estar juntos, el poder tiempo para conversar. Así sea que mi abuelo 3, 4, 5 veces me dijo lo mismo, bueno, lo escucho. Así sea que mi papá me está diciendo lo mismo de nuevo, bueno, también lo escucho. O sea, tener esa dinámica familiar en donde yo pueda tener también paciencia con el otro, pero todas estas cosas se van enseñando también de generación en generación. A veces los papás le exigen a los hijos o los padres que estén aquí le exigen a los hijos algunas cosas, pero los papás no las hacen. Entonces es importante que yo pueda estar y que yo pueda presentarme hacia los hijos como yo también quisiera que trabajen conmigo. Buenas relaciones paterno-filiales, una comunicación estable, fluida y reflexiva. ¿Y por qué buenas relaciones paterno-filiales? Porque como les comenté antes, hay muchos padres que son vulnerados y que desde muy pequeños y que durante la vida es complicado que eso se pueda como resarcir o que yo pueda volver a tener ese rol jerárquico. Que aunque uno no quiera, dentro de la familia hay jerarquía y uno tiene que poder hacerlo. Estos padres que hablan de que son amigos de los hijos, eso no. O somos padres o somos amigos. Y muchas veces en esta permisividad que se va dando de padres a hijos, los hijos van encontrando espacios como por ejemplo el uso de sustancias, porque todos estamos muy relajados. Entonces, por eso es importante que esas buenas relaciones paternofiliales se hagan con comunicación, pero también con límites. Y algo que yo le digo siempre es el amor duro. El amor duro es algo que yo he definido como te amo tanto que pongo límites. Te amo tanto que hasta aquí puede ser y no puede ser más allá. No se rompen, no se quiebran y uno los cuida porque es importante. Hay que fomentar la autoestima. Normalmente en nuestras familias nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan cómo fomentar nuestra autoestima. Y somos hombres adultos, somos mujeres, somos personas grandes y todavía seguimos con problemas de autoestima, con problemas de comunicación, con problemas de autoconocimiento. Tenemos todos estos conflictos y nos cuesta relacionarnos en la universidad, en los trabajos, con nuestras familias, porque no se enseña. Probablemente ahorita mismo los papás estén intentando un poquito más hacerlo, pero desde siempre sabemos que todo se da como muy recto, muy programado, muy así son las cosas. Y entonces existen dos ramas. La rama de la disciplina positiva que se ha deformado hasta cierto punto y las otras que son estas personas muy rígidas que entonces no dejan que los hijos hagan nada. Entonces tenemos que tener un sabio balance entre ambas cosas para que esto pueda fluir de la mejor manera. Desarrollar actividades enriquecedoras y satisfactorias, reconocimiento de los logros, esto es súper importante. A veces nosotros pensamos que los logros son lo que nosotros vemos desde nuestra vida y desde nuestra experiencia, que podría ser tener un trabajo en donde uno gana mucho dinero. Pero probablemente, y se ve ahora muchísimo, que las personas que son más jóvenes no buscan un trabajo que gane más dinero, sino que se sientan cómodos, que tengan beneficios, que no tengan que ir todos los días al trabajo. Y no quiere decir que esté malo uno o el otro, sino que yo tengo que también poder reconocer estos logros.
Y hay padres que nunca, padres o cuidadores también, ¿por qué no? Que nunca pueden entender y reconocer esos logros. Pero es importante que nosotros podamos entender nuestras diferencias individuales y poder darnos cuenta que tal vez para mí no era un logro, pero para el otro sí, y yo lo voy a poder reconocer. Aceptación de problemas internos y búsqueda de soluciones. Cuando uno tiene un problema, uno resuelve, uno intenta hacerlo. Cuando uno habla de la culpa, uno se queda autocomiserado diciendo, pobrecito yo, tengo este problema, me pongo a llorar, me pongo molesto, hago lo que sea, pero no me doy cuenta de que tengo que buscar una solución. Mientras que si yo me responsabilizo de mis dificultades o de mis problemas, yo voy a buscar esa solución y voy a intentar hacerlo mejor para la próxima. Entonces, son dos cosas que son bien importantes y que a veces en la familia pasan los problemas, por generaciones dejan de hablarse, en fin, pasan muchísimas cosas y nunca encontramos ese espacio para poder hablarlo, para poder solucionarlo. En las reuniones familiares ya la gente no se dejan de hacer reuniones familiares y esas cosas van quebrando los vínculos de las generaciones nuevas. Entonces vamos creciendo con menos personas de apoyo, menos redes de apoyo a nuestro alrededor y vamos creándonos tal vez como un poco más isolados en el tema de nuestros problemas. Entonces ya no los hablamos con nadie y buscamos maneras de solucionarla que tal vez no son la mejor. Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos entonces, por otro lado, los factores de riesgo, que son esos atributos o características individuales que incrementan la posibilidad de un uso o un abuso de drogas. ¿Cuáles son algunos de los desafíos de hoy? Tenemos un exceso de tecnología. Sabemos que la tecnología no es mala, pero en exceso, como todo, va a ser complicado. Tenemos falta de compromiso, ya la gente no se quiere comprometer a muchas cosas. No todo el mundo, pero muchas personas sí. Ya queremos tener relaciones, no sé, más abiertas, o los papás quieren tener hijos, pero los dejan a cuidado de otros. En el trabajo, quiero tener un buen trabajo, pero entonces no voy. En fin, hay muchas cosas con el tema del compromiso y de hecho hasta con nosotros mismos. Empezamos a hacer cosas por nosotros, después las dejamos de hacer y nos estamos dañando a nosotros mismos. Tenemos la falta de ingresos económicos, trabajo altamente demandante y falta de descanso. Esto también es algo importante. El trabajo de un psicólogo, por ejemplo, es un trabajo altamente demandante. ¿Por qué? Porque hablándolo como un psicólogo clínico, tener que estar escuchando a una persona que si bien es cierto no nos molesta porque para eso estudiamos, es demandante. El estar en un colegio con niños, siendo docente o siendo psicólogo en un lugar escolar, es altamente demandante. El estar en una empresa, siendo psicólogo industrial, haciendo reclutamiento, selección, en los procesos, en bienestar, todas esas cosas siempre son complicadas y son altamente demandantes porque trabajamos con personas. Imagínense nuestro trabajo, imagínense los trabajos de otras personas, de sus padres. Qué importante es que nosotros podamos tener una buena higiene del sueño, por ejemplo, que va a hacer que yo pueda rendir mucho mejor después. Tenemos crisis generacionales. Están las personas mucho mayores, están las personas que son mucho más jóvenes. En algunos casos no logran ponerse de acuerdo y es importante, en algunos lugares también faltan muchos niños, en algunos lugares las personas todas son adultas mayores. O sea, ¿cómo estamos viviendo esta crisis generacional? Los países buscan familias o mamás o familias sí, que estén embarazadas, que estén esperando al bebé en los próximos tantos meses. Se busca ese tipo de cosas porque tenemos crisis generacional, tenemos exceso de machismo y feminismo, y siempre les lo digo, las mujeres son las que propician el machismo, porque son básicamente las que crían, ¿no? Entonces, el machismo está por ahí y siempre queremos culpar a los hombres o queremos culpar a las mujeres, pero ¿qué estamos haciendo como hombres y mujeres para que esto no se dé como se está dando ahorita? El uso indebido de sustancias y adicciones comportamentales, la migración, las altas migraciones también es un tema que afecta, el individualismo, la inmadurez emocional, la cultura del descarte, lo que no sirve se bota, ya las cosas no se arreglan, ya las relaciones no se arreglan, simplemente nos dejamos y ya. Entonces, eso es importante y la falta del tiempo para actividad física también, pues obviamente es importante, ¿no? Entonces, aquí traemos los factores de riesgo familiares.
son patrones familiares de consumo. Eso es importante porque en muchas personas, por no decir que en la mayoría de las personas, siempre van a tener patrones familiares de consumo. Pero ¿qué pasa? Como nuestras familias tienden a, o por lo menos nuestras familias muy latinas, tienden a no decir lo que pasa. Si alguien se peleó, si alguien tenía un problema, si alguien tenía una enfermedad, si pasó alguien algo con un tío, con un primo, todo se queda muy en silencio, muy callado. Y este tipo de cosas hace que uno no sepa si la otra, si una persona, un abuelo, un primo, un tío, tenía alguna complicación con el tema de consumo. Entonces, eso hace que se propicie y se siga propiciando ese consumo para las generaciones que vienen después. Desorganización familiar, conflictos familiares. Obviamente la violencia doméstica es uno de los que más se conoce. La falta de disciplina y supervisión familiar. En tema de violencia doméstica, no solamente está el tema de la parte física, sino también, bueno, la parte que tiene que ver con lo psicológico, como lo dije, que los hijos violentan a los padres, porque casi siempre cuando hablamos de violencia doméstica, la gente piensa que es el papá que es golpeador y alcohólico. No, existen muchas maneras de violencia doméstica. Una mamá también que trabaje mucho, exija mucho, pero nunca está. O unos hijos que violentan a los papás exigiéndole más de la cuenta. Todas esas cosas podríamos hoy en día meterlas dentro de este espacio de violencia doméstica. Falta de disciplina y supervisión familiar, normas y castigos relacionados con el consumo de drogas poco estrictos, ambiguos o incoherentes. Esta parte es importante porque a veces cuando encontramos que nuestro hijo estuvo consumiendo o que nuestro esposo está consumiendo o nuestro novio está consumiendo, me ha tocado a mí atender algunos casos de chicas eh, de 17, 18 años que llegan a consulta porque se dieron cuenta que su novio está consumiendo y ellas quieren seguir con él, quieren seguir estando con él y les dicen que sí, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, pero ellas se están dañando porque él nunca deja de consumir y al final ellas también quedan consumiendo. Entonces se van formando estos patrones desde muy tempranas edades. Y en algunos de estos casos uno hasta tiene que hablar, cuando uno es un terapeuta que trabaja con adicciones, la personalidad de uno tiene, hay personalidades para todo. Yo creo que los que estamos aquí, la mayoría, por lo que entiendo, son estudiantes de psicología o psicólogos. Y para cada tipo de atención existen psicólogos. Y cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de pacientes, nosotros tenemos que ser muy directos. Tenemos que ser muy directos, tenemos a veces que decir cosas que otros dirían que, wow, ¿por qué dijiste eso? Porque hay que hacerlo, porque hay que hacer que la persona entienda la situación, lo que está viviendo. Y una chica de 17 a 21 años que todavía no tiene una relación de compromiso, con hijos, entrar en una relación con una persona que consume cocaína, que consume alcohol, que consume éxtasis, es un lugar en donde uno tiene que trabajar la autoestima de esa chica, el autoconocimiento de ella, ese amor propio, ese autorrespeto, para que ella pueda darse cuenta que tiene que salir de ese espacio. Obviamente no es que vamos a dejar a esa persona sola, pero uno tiene que maneras de reconectar, uno tiene que buscar maneras de reconectar, uno tiene que buscar maneras de dar ayuda desde otro ámbito y no siendo el salvador. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aislamiento social de la familia, como lo decía, ya uno no se relaciona con los otros, se pelea con todo el mundo en la familia y al final entonces pues uno queda aislado. Y ese tema también pues es algo que siempre resuena, ¿no? Siempre resuena, siempre es complicado porque sí, porque es que nosotros nada más no somos tres, cuatro personas, somos un montón de personas tal vez en la familia, en algunos otros casos podrán ser familias pequeñas, pero siempre debemos tener personas para darnos apoyo, para estar ahí presentes, y eso es importante. El elevado estrés familiar, que en algunos casos viene eh, de temas que tienen que ver con lo laboral, con situaciones de enfermedad familiar, eh, diferentes cosas. El nivel de exigencia familiar no se adecua a las capacidades del hijo, también importante. A veces queremos que los hijos sean de una manera como yo quería que fuera, como exactamente, y resulta que mi hijo pues no fue así.
o resulta que mi hijo vino con alguna condición, o resulta, y empieza entonces el padre o el cuidador a exigir, y esto va haciendo que él se sienta poco amado, que se sienta querido, que se sienta de diferentes maneras como debería sentirse una persona en una familia, que es amada y querida. Poco reconocimiento de logros, ya lo habíamos hablado, pocas expresiones de afecto. A nosotros tampoco se nos enseña a decir te quiero, te amo, te respeto, ese tipo de cosas no se enseñan. Y si alguien está aquí y se lo han enseñado, es una maravilla. La verdad es que es algo súper positivo, pero en realidad en la mayoría no, en la mayoría de los casos no pasa. Y eso también hace que nosotros no lo podamos sentir, bueno, tal vez podamos sentirlo un poquitito, pero en realidad no es que no lo voy a sentir como algo propio, no voy a sentir que yo debo quererme, no voy a sentir que yo necesito decírmelo y decírselo a Mire, otras aquí estoy personas con a la mi doctora en alrededor. altavoz. Cuando Entonces, me estás escuchando, estoy en altavoz con la doctora aquí. Estábamos viendo lo que Llorera mandó de lo de no sé del si cuadro podrían ayudar con ¿qué día fue? el Lo estoy de buscando y no Melanie lo que está encontramos, ya tú abierto. sabes, aquí de nuevo. Uy, ya me fui ahí, Hola, Melanie. voy a Ok, buscarlo. entonces, ausencia de respeto y disciplina, pues también es importante que nosotros podamos tener respeto y disciplina en las casas. Tener disciplina, cuando uno lo piensa, tal vez la gente pensará en golpes y en castigos muy fuertes, pero en realidad no. Yo creo que una de las cosas que han hecho que se vaya perdiendo un poco el tema del respeto y la disciplina es que las palabras se han ido, no sé, deformando. Las definiciones se han ido deformando y eso hace que entonces uno sea muy permisivo en el hogar, cosa que no debería ser. Entonces, bueno, una cosa aquí muy pequeña que es una adicción, es una sustancia que altera nuestra forma de sentir, pensar o actuar, sean legales o sean ilegales. Importante esto de sentir, pensar o actuar, porque asimismo la familia va a ir trabajando y va a ir modificando su manera de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, es importante tomar en cuenta que esta es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad crónica, y una enfermedad crónica es algo que está durante 3 meses hasta indefinido, que no se cura, pero que uno busca la manera de trabajarlo, uno busca la manera de sentirse mejor aún eh, con esta enfermedad o con este trastorno. Eh, ok, entonces... bueno, entonces, ¿tiene recuperación? Sí tiene recuperación. En el camino de la recuperación va a tener recaídas. Las recaídas son partes normales del proceso, pero no quiere decir que sean mandatorias. Eso también es importante. Cuando nosotros estamos trabajando con una familia que llega a nosotros, y me gustaría que en el chat me escribieran si hay alguien que está interesado en trabajar con adicciones y sobre todo con familiares, para también ir poder diciéndole algunas otras cosas, pues que van mucho más de la mano con esto de la misma práctica, ¿no? Porque es bien interesante. Pero cuando uno trabaja con personas, con familias que llegan a la terapia, llegan de diferentes maneras. Llegan porque los papás encontraron la droga y te la trajeron a la clínica y te dicen, aquí está, me encontré esto, no sé qué es, pero se lo traje para que usted lo vea. Ahí toca hacer un poco de educación, porque si ellos los encuentran con esa droga, los van a meter presos. Ese es un tipo, ¿no?, de trabajo que a uno le toca hacer. Están los que ya saben qué es lo que está haciendo el hijo o que el mismo hijo o hija ha buscado la ayuda. Están los que piensan que el hijo está haciendo algo, pero no saben. Llegan los abuelos también y piensan, porque es lo que siempre se piensa, que cuando llegan a la terapia todo va a estar bien y todo va a ser bonito y todo va a volver a la normalidad desde la primera sesión. Y si el joven o la persona se siente bien a la tercera sesión, dejan de ver. Eso es algo que es muy común. Y luego aparecen 3, 4 meses después diciendo, me sentía bien, pero ya no, y creo que no sé si funciona. Entonces,
ese tipo de cosas nos va a pasar y por eso es importante que cuando uno tiene una familia que llega a uno le tiene que decir estas cosas que están aquí, que son importantísimas. Primero, que la adicción, sea cual sea la adicción, te va a cambiar la manera de sentir, pensar y actuar, porque a veces uno cuando está con un paciente así en casa, uno dice, sí, pero es que él antes no era así. Sí, pero es que la droga le va a modificar esas tres cosas y es un ser humano, o sea, el ser humano piensa, siente y actúa y le va a modificar la manera de ser de las tres, ¿no? Que no tiene cura, que es una enfermedad crónica, se le explica al familiar que es una enfermedad crónica en el caso de que no esté muy claro con el tema, se le da ejemplos como el tema de diabetes, de hipertensión y otras enfermedades crónicas que conocemos que tiene recuperación, pero que en ese camino a la recuperación existe la recaída y que es normal, pero no es mandatorio. Eso también es importante, porque a veces el paciente recae, entonces tiene paras. Tiene paras, puede ser, cuando hablamos de paras es que ha dejado de consumir por alguna cantidad de tiempo, puede ser que tenga 5 o 6 meses de para y tiene una recaída. Entonces nosotros vamos a empezar a basar nuestro tratamiento después de esa recaída en los primeros, en hacer que pase 6 meses. Que pase 6 meses sin droga, a los 7 meses, que pase a los 8 y que pase a los 9. Y es una enfermedad familiar. Por eso lo puse ahí en negritas. La familia es importante porque es una enfermedad familiar y que hay que alejarse de lugares, personas y cosas. Alejarse de los lugares donde se consume, donde se compra, alejarse de las personas con las que uno consume y a las que uno le compra, y alejarse de las cosas desde un casino hasta una persona en el caso de una codependencia emocional o una dependencia emocional. Y la terapia se puede trabajar de manera grupal o individual y también puede ser ambulatorio o encontrar un centro de tratamiento que tenga las características que uno pues que más se ajusten a la persona. Eso es importante. Uno debe tener como un directorio de diferentes lugares en donde uno pueda acudir y que uno pues a través del tiempo vea que han funcionado los procesos para uno poder darlo a conocer a las familias. La adicción se caracteriza por ser una enfermedad familiar en donde el miembro adicto saca los problemas a través de su adicción. Yo siempre les digo a los papás, ¿ustedes saben, conocen las chimeneas? Me dicen sí. Bueno, el paciente adicto es como esa chimenea. Todo ese humo, esa candela que está ahí abajo, ese problema que hay ahí abajo, él lo va sacando por ahí, ¿no? Entonces, como lo ven en la imagen, a veces y en muchos casos, uno ve muchos casos de adolescentes. Yo trabajé durante varios años en una ONG en donde la mayoría de los casos eran menores infractores y diversas situaciones de este tipo, en donde lo que más se veía pues era el tema del consumo, chicos de 11 años, 12 años consumiendo drogas pesadas y cuando uno iba a preguntar los antecedentes familiares, pues el papá, casi siempre el papá estaba en la cárcel, la mamá tenía temas de cuestiones de casinos, este tipo de cosas, tenía múltiples parejas, los niños vivían de una casa a la otra, a veces estaban con sus abuelas, eran como los comunes que siempre uno veía, ¿no? Entonces, una familia rota, que no en todos los casos la persona va a llegar a consumo, pero que no tiene ni los valores, no tiene ni la parte moral, o sea, no se le ha enseñado nada y busca maneras de sentirse mejor de la manera más rápida. Porque claro, yo podría decir, no, yo me quiero sentir mejor y hago deporte, o yo me quiero sentir mejor y busco un terapeuta en el caso de que sea una persona más grande y entienda esto, pero ellos van buscando una manera de sentirse mejor inmediata porque el problema es muy grande o la tristeza es muy grande. Entonces, el acompañamiento familiar es un tratamiento, es familiar. En el tratamiento es fundamental porque es un estímulo para el paciente. Cuando llega la familia pidiendo apoyo para esta persona, al inicio uno va a encontrar negación. A veces llega a la consulta toda la familia, los papás, los hermanos o los abuelos, los tíos, llegan todos y uno tiene el consultorio lleno de personas. Y les pregunto, ¿y ya
¿La persona sabe que ustedes están aquí? No. Ok. En ese caso, entonces uno hace una psicoeducación, uno les explica. Yo, por ejemplo, tengo una presentación que es como para las familias y les voy explicando las diferentes drogas, les voy explicando según lo que ellos digan, porque puede ser que sea por alguna adicción comportamental o puede ser que sea alguna adicción tecnológica, o puede ser, dependiendo de lo que sea, uno les va explicando cómo funciona el cerebro en estos diferentes procesos. Y cómo ellos van a poder ayudar, cuáles son los roles de ellos y sobre todo para que ellos también no, porque cuando una familia lidia con este tipo de cosas, la familia se enferma. Entonces también es importante que uno pueda darles herramientas a ellos como familia para que ellos puedan trabajarlas, ¿no? Entonces, luego de esto se les dice o que ellos le digan al paciente, que le muestren algo que diga, bueno, mira, aquí hay ayuda, ya sabemos que tú estás pasando por esta situación, o en algunos casos, cuando los hijos son más pequeños, los papás los llevan obligados. Entonces, en ese caso, pues ya toca hacer la intervención con los papás o con los tíos, los abuelos o con el cuidador y con el terapeuta. Entonces nos toca ir hablando un poco sobre lo que están viendo, lo que se está viviendo. En algunos casos la persona va a negarlo desde el inicio, en algunos otros casos la persona sí va a necesitar todo el espacio para escucha y uno va a estar pues escuchando todo lo que él nos diga porque la gente sí quiere la ayuda. Lo que pasa es que al inicio da mucha vergüenza y eso es algo que como terapeutas también debemos ver. Yo he tenido colegas que me dicen, yo no podría trabajar con pacientes adictos porque son sinvergüenzas y porque pero la verdad es que uno lo tiene que ver como una enfermedad, que en algunos casos pasan algunas cosas que uno no esperaría también, pero para el que trabaja con esto definitivamente que es algo que uno tiene que querer. Porque sí, son personas muy vulneradas y muy vulnerables. Entonces es importante que yo pueda tener eso. ¿Por qué? Porque como terapeuta yo voy a estar comprometida al proceso del paciente y el paciente lo va a notar. Hablamos de rapport, hablamos de los compromisos individuales que tiene que hacer cada quien, el compromiso de la familia, porque también se le invita a la familia a participar de terapia. Normalmente no con el mismo paciente, con el mismo terapeuta, o al menos no es lo que hago yo. Yo siempre los refiero en algunos casos en donde la familia se niega también a tomar el proceso terapéutico, entonces se le hace a los que estén más interesados, se les envía a la mamá, al papá o a la persona que cuida a un terapeuta y se va trabajando entonces como un equipo de trabajo, ¿no? Pero es importante que siempre busquen la ayuda, porque si no, pues va a seguir siendo un mismo círculo. Se incrementa el compromiso cuando la familia está incluida porque todos van trabajando en la misma dirección. Una de las cosas que pasa siempre con los pacientes es que el paciente va cambiando, porque sí, así es la vida cuando uno está en terapia, uno va mejorando, uno va intentándolo, uno va en sus procesos, pero la vida y el mundo en general no va a cambiar. Entonces uno tiene que poder entender que el que está en terapia es uno y no los demás. Pero en este caso, ayudamos a que no sea solamente el paciente adicto el que busque la terapia, sino que buscamos que la familia también vaya encontrando sus espacios, ¿no? Entonces, em, se ve la acción como algo natural en donde toda la familia toma acción frente a la situación. A veces pasa mucho más con los que son más pequeños, porque como se ve por primera vez este tipo de problemas, uno los va trabajando en conjunto. Cuando ya la persona es muy adulta, han pasado muchas situaciones y habrá que ver también cómo el paciente ve a la familia. En las familias debemos aprender a conectar de maneras distintas, a manejar responsabilidades y no culpas. Esto automáticamente hará que comencemos a delimitar responsabilidades y tareas. Es importante que nosotros empecemos a manejar estas conexiones. ¿Y por qué les digo esto de las conexiones? Porque nosotros estamos acostumbrados a conectar, por ejemplo, que, no sé, con la comida, que te hacen la comida y esa es mi manera de quererte. O con, no sé, ustedes me podrán decir diferentes maneras de conectar que tengan ustedes en sus familias y en sus casas. Pero pero siempre es importante que nosotros podamos ir conectando con límites, que podamos ir conectando con una palabra positiva o que podamos ir conectando con esas situaciones que, como lo decíamos, de celebrar los logros, por muy pequeños o por muy extraños que nos parezcan, celebrar los logros de los otros.
Y eso automáticamente hará que comencemos a tener tareas y responsabilidades. Como se los dije, una de las primeras cosas que hay que enseñar a la familia es a no tener culpa, porque los papás siempre dicen, no, pero es que me siento culpable o yo tuve la culpa. Primero, que el papá no fue el que le dio la droga o el que lo llevó a la situación X que está el paciente, y eso es importante decirlo, pero como es su responsabilidad, él tuvo que haber estado tal vez un poco más pendiente de la situación. Ojo, puede ser que al final sea lo mismo, pero las palabras tienen poder y culpa y responsabilidad no se parecen, ni están cerca, ni nada parecido. Entonces, es importante que yo pueda hablar de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante voy entonces yo a tener responsabilidad sobre lo que va a pasar. Lo que pasó antes, lo que pasó antes tal vez no importa tanto, pero lo que está pasando ahora y lo que va a seguir sucediendo, esa parte sí es importante, ¿no? La persona con problemas de adicción por lo general ocupa un lugar central en el sistema. Esto hace que en muchas ocasiones la misma familia, además de que ya tenían los problemas y que ya se veían todas estas situaciones en la familia, se agrave la situación, se agraven los problemas. Y si teníamos una pareja, por ejemplo, que ya tenía problemas entre ellos dos, ahora con un hijo que tiene una adicción, lo que pasa entonces en esa pareja es que van a empezar a culpabilizarse el uno al otro para ver por qué y cómo el hijo empezó a ser adicto. Entonces no fue por tu culpa, tú te vas a trabajar o tú estás en la casa y no estás pendiente, que es casi lo que siempre se escucha. Entonces es importante saber y entender que no hablamos de culpa, sino de responsabilidad y que sí, a pesar de que esa persona se va centrando un poco, toda la atención se centra en ella, es importante que yo pueda también entender que no solamente vivo para esa persona o que esa persona es la única que importa. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama codependencia. Y la codependencia es un ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera compulsiva como una respuesta a una relación enferma y alienante con un adicto activo. ¿Qué significa entonces todo eso que acabamos de leer ahí? El adicto es adicto a su sustancia, es adicto a su situación, a su juego, a lo que ustedes quieran. Y yo como familia me vuelvo adicta a él. ¿Y cómo entonces veo yo eso? Bueno, yo dejo de hacer las cosas que tenía que hacer por estar con él, yo dejo de ir al trabajo por estar vigilándolo y cuidándolo todo el día, yo dejo de salir porque no lo quiero dejar solo en la casa, yo dejo de hacer todas estas cosas porque mi paciente no lo puedo dejar solo. Entonces me voy enfermando y todas esas mismas consecuencias las voy teniendo. Voy perdiendo el sentido de vida, me siento tan culpable y tan responsable que no puedo continuar, voy perdiendo mis relaciones, o sea, no tengo relaciones porque todo lo que hago tiene que ver con ese paciente, se va viendo mi enfermedad de la adicción también, pero desde la codependencia. En algunas ocasiones también tenemos test que se utilizan. Normalmente cuando un paciente adicto llega, uno hace una batería de test. Estas son unas autoescalas, además de las pruebas psicométricas, además de las pruebas proyectivas, además de todas esas pruebas de personalidad que uno puede utilizar, también tenemos unas escalas. Estas escalas son de diferentes tipos de sustancias, de diferentes tipos de adicciones, de ansiedad, de depresión y también al familiar se le utilizan las que son de codependencia. De esta manera, el familiar va a poder darse cuenta en papel y tal vez más confrontativo que está viviendo una situación complicada. Entonces, eso es importante. Y es importante también saber que la codependencia es real y no es más que cuando tú te vuelves adicto al adicto. Tu vida gira en torno a él o a ella. Es como el resumen de la definición. Es real y no es más que cuando te vuelves adicto al adicto. Por eso en la imagen puse a unas personas que están como atadas el uno al otro, porque es así. Y eso uno lo ve mucho en las abuelas, lo ve mucho en las mamás y lo ve mucho en los hermanos. Los hermanos se vuelven codependientes. Casi siempre, bueno, pasa con los hermanos mayores, pero con los hermanos menores también. Porque a veces pasa
que entonces los papás, como no tienen el tiempo, están trabajando y todas estas cosas, ponen a los hermanos más pequeños a estar vigilantes de los hermanos más grandes y ver qué es lo que hacen. Entonces, ese hermanito se convierte como en ese espía en la casa y va generando problemas entre los hermanos. Entonces, también es importante saber con quién se está liando quién, para saber qué es lo que está pasando. El abordaje familiar tiene como objetivo mejorar la relación entre todos los miembros de la familia. Eso es importante. Nosotros, como adiccionistas, no somos terapeutas familiares. Se nos entrena para trabajar con las familias, pero también es importante saber que no somos terapeutas familiares. Y hay algo que es muy importante. A veces uno encuentra colegas que son psicólogos clínicos y trabajan todo tipo de cosas. Uno tiene que poder saber bien cuáles, cuáles son los temas que uno se va a ir especializando. Porque la psicología no es algo que uno estudió y no vuelve más a estudiar. Uno tiene que ir buscando subespecialidades, talleres, etcétera. Todo este tipo de cosas. Entonces es importante saber y comprender que dependiendo de lo que uno estudia, así mismo uno intenta trabajar lo que es, no agarrar todo lo que llegue, porque al final uno no está dándole una atención de vida a la familia. Y cuando una familia llega a un terapeuta o llega a un psicólogo, lo está haciendo porque realmente lo necesita. Entonces, esa parte es súper importante. ¿Qué buscamos entonces fortalecer nosotros desde el abordaje familiar? Las relaciones que tenemos por el tema de la codependencia, los valores, porque tal vez en algún momento los valores se vieron afectados, las rutinas, porque es importante que nosotros sepamos que cuando una persona llega a un centro de tratamiento, lo primero que se hace es tener rutina. Él se va a despertar temprano, va a hacer su actividad de aseo personal, va a hacer sus actividades de escribir su diario o de hacer los ejercicios que tenga que hacer, los ejercicios físicos, la terapia, la alimentación, el lavar la ropa. O sea, vamos a tener rutinas, porque eso va creando la disciplina y va creando que uno vaya teniendo una mente eh, más limpia al momento del día a día. Tenemos que establecer formas de conexión saludables. No necesito estar codependiente para saber cómo le fue en el día a mi paciente o a mi familiar. Entonces, una de las claves más importantes en la vida de un paciente siempre puede ser recrear conexiones. Recrear porque a veces las hacemos cuando estamos muy pequeños y durante toda la vida vamos entendiendo que una conexión familiar saludable para nosotros puede ser el estar amalgamados. Y se da mucho en las familias que todos se quedan viviendo en la misma casa o se quedan viviendo en barriadas unos al lado de los otros, pensando que es la única manera de conectar. Y en realidad no es así. Uno debe poder tener una conexión saludable con los demás. Y puede ser que yo viva en Darién y otro viva en Bocas del Toro, pero seguimos teniendo conexión de familia, seguimos teniendo amor uno por el otro. No necesariamente tenemos que estar juntos todo el día. Entonces, ese tipo de cosas son las que se abordan desde esta parte familiar y siempre resultan un complemento importante para el bienestar de todos, porque el paciente o la familia con este tipo de pacientes se cansa mucho. Se va cansando del paciente, se va cansando de la persona, se va cansando de que ya no puede más, de que empiezan a robarle dinero, de que empiezan a faltar cosas en la casa. Casi siempre pasan ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que poder por eso recrear todo este tipo de cosas y saber que esto le va a ayudar al bienestar de toda la familia. Por eso siempre es como bastante importante que que se pueda ir haciendo esto. Hace un momento les decía que me escribieran en el chat, no he visto que han escrito, pero que me escribieran en el chat si hay alguien eh, que esté interesado en el tema. Ah, Arminda, por favor, tienes el micrófono abierto. No sé si me escuche.
Ok, creo que ya. Entonces, bueno, importantísimo esto del abordaje familiar y como se los dije, no quiere decir que somos terapeutas familiares, pero sí estamos entrenados para el trabajo con este tipo de familias. Estrategias en la intervención familiar. El amor es una de las cosas más importantes, porque la familia debe basarse en el amor y mucho amor. Como les dije, pues un amor duro, importante, pero amor en fin. Y si no tuvieran amor no estarían ahí, porque eso también es importante saberlo. Los papás llegan cansados a la terapia diciendo que ya no pueden más porque el hijo o lo que sea, pero al final están ahí porque les importa y porque les sigue importando. Entonces es importante que uno pueda mostrarles que ellos están ahí por amor, por responsabilidad, que al final todas esas cosas llegan del amor. También tenemos la comunicación afectiva y efectiva, dos cosas importantes. Yo tengo que poder comunicarme de manera afectiva, demostrar cómo quiero al otro, demostrar todas esas cosas dichas con palabras, dichas con gestos, pero también efectiva porque tiene que ser directa y tiene que ser clara. Esa parte es importante. Normas y reglas en el hogar. En el hogar debemos tener normas y reglas. Que la familia es muy pudiente y entonces nadie tiene que hacer nada porque todo lo hace la nana o todo lo hace la persona. Qué bueno que tengan eso, pero igual los jóvenes, los niños tienen que poder tener sus cosas que hacer, tener normas también, y que no las ponga un tercero, sino que la pongan los papás o los cuidadores. Y cuando hablo de cuidadores, tienen que ser cuidadores principales, no la nana, no una persona que contraté para que viniera, sino papás, los abuelos, los tíos, cuidadores principales. Hay que tener límites. Es importante esto de los límites porque, como se los dije a un inicio, los papás no son amigos, los papás son papás, los abuelos son abuelos, los tíos son tíos, no somos amigos. Entonces es importante que yo pueda tener esos límites muy marcados. No quiere decir que yo no voy a querer, pero voy a querer con límites y todo lo hace más organizado. Por ende, vamos a estar mejor. El amor propio también es importante. Yo tengo que poder mostrarle a cada una de esas personas en casa, en la familia, que deben tener un amor propio. Y el autoconocimiento y el autorrespeto me van a llevar a mí a tener amor propio. Esa es la base. Autoconocimiento y autorrespeto me llevan a mí a tener amor propio. Entonces, les voy enseñando yo desde lo básico porque como sabemos, eso son cosas que no se explican. Tal vez los que estudiamos psicología lo podemos escuchar, pero tampoco se enseña, o bueno, al menos cuando yo lo estudié en la licenciatura no nos explicaban tanto de amor propio y de autoestima uno lo sabe y en la teoría está, pero cómo uno lo pone en práctica, eso es complicado. Y entonces uno tiene que poder entender porque el autorrespeto tal vez es algo que uno dice que sí uno se tiene que respetar a uno mismo y respetar a los demás, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se hace? Entonces uno tiene que ir haciendo un poco de psicoeducación en temas que a veces uno pensaría que son súper básicos y que ya la gente lo sabe, para que entonces podamos empezar un proceso de tratamiento eficaz. Esto significa cuando es eficaz que también tiene que ser continuo. No puede ser una cosa que se hace una vez y que no se hace más. Y entonces es importante que se les esté llamando eh, a estar juntos en atención cada cierto tiempo. Cuando son pacientes menores de edad, uno también tiene que tener las sesiones con los familiares. El familiar tiene que estar allí presente, pues no es físico, no metido con nosotros en la consulta, pero sí hablar con ellos, saber cómo van, qué cosas están haciendo, cómo ven. Y casi siempre cuando son menores, siempre acuden o la mamá o los papás o el papá. Entonces, tal vez no se incluyan muchas otras más personas que cuando ya es una persona muy adulta. Búsqueda de verdaderos apoyos. ¿Por qué pongo búsqueda de verdaderos apoyos? Porque normalmente las familias panameñas van buscando apoyo, pero como digamos que no saben dónde buscar la ayuda, entonces uno le pregunta a la tía y le pregunta a la vecina y le pregunta a la amiga y le va preguntando a todo el mundo y al final todo el mundo quiere saber qué es lo que le pasa a tu hijo, pero nadie te da la ayuda que tú necesitas.
Entonces es importante saber buscar el apoyo. Un profesor puede ser una persona que me pueda buscar, ayudar a buscar apoyo, un maestro en la escuela, un profesor, ya sea en la escuela o en la universidad, eh, en el internet. En el internet, ahora que la gente busca todo, ahí también yo puedo buscar especialistas. Yo creo que en este Zoom no hay personas interesadas en este tema para trabajarlo, pero somos pocas personas las que trabajamos esto y creo que es importante que ustedes puedan ir buscando también estos nuevos espacios porque hay mucha demanda de esto y no hay suficientes especialistas para el trabajo, ¿no? Entonces, buscar verdaderos apoyos no solo para esto, porque es una situación que da mucha vergüenza a la familia. El decirle a una vecina, es que, oye, mi hijo me di cuenta que está drogándose o que está haciendo esto o lo otro, causa vergüenza. Y lo que nosotros no sabemos es cuándo va a parar entonces ese chisme, porque se va convirtiendo, en vez de una ayuda y una respuesta, se va convirtiendo en chisme. Entonces es importante decirle a las familias que este tipo de cosas se hacen buscando las fuentes, buscando dónde buscar la atención, uno se va a un centro de salud, uno, pero no diciéndoselo a todo el mundo, porque al final eso no me va a resultar mucho, ¿no? Y la intervención es importante que sea lo más temprana posible. Como yo les dije, hay tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es con personas que nunca han tenido nada que ver con temas de drogas o de adicción. La secundaria, en donde lleva mucho más dirigida a diferentes poblaciones. Y la terciaria, que es con personas que ya consumen. Ustedes desde la psicología pueden trabajarla en los tres tiempos. Y no, lo que pasa es que a mí me pasó una de las primeras veces, yo era todavía estudiante de licenciatura, yo estaba haciendo mi investigación para una tesis que quería hacer yo en la licenciatura y me tocó con un grupo de jóvenes y habían algunos que consumían. Y en aquel entonces me dijeron, no, así no se va a poder, pero sí se puede. Aunque ya en el grupo tengas personas que consumen, se puede hacer prevención, eso es súper importante. Y con las familias y en esta intervención familiar uno tiene que hacer intervenciones preventivas, psicoeducativas y obviamente pues las que tengan que ver con los procesos terapéuticos puntuales. Eh, el trabajo del intervencionista familiar, entonces, frente a la negación, es una cosa que es muy importante y que casi siempre nos preguntan, porque cuando uno va a dar talleres y este tipo de cosas, siempre dicen y que sí, pero la gente no quiere, entonces, ¿cómo no hace? Al final es en vano, ta, ta, ta. En realidad toca trabajarlo bastante y es importante eh, que uno pueda tener mucha paciencia, porque ya esto es una habilidad del mismo terapeuta, uno tiene que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ellos van a sentirse irritables y ellos van a estar molestos con ustedes todo el tiempo y va a ser muy difícil hablar. Y cuando tú les preguntas, eso siempre pasa cuando son adolescentes, que ellos te empiezan a decir los pros de las cosas, ¿no? Y te quieren, y cuando están en intervenciones con las familias, te quieren dejar mal a ti como el terapeuta, diciendo que tú no sabes, o diciendo que ellos buscaron más que tú y que ellos saben más que tú, o invalidándote como terapeuta porque dicen que tú nunca has consumido y que como ellos se han consumido, ellos sí saben. O sea, todo ese tipo de cosas pueden pasar en una intervención familiar, pero también en una intervención de uno a uno. Y es importante que uno sepa que ellos están irritados, pero no es con nosotros y que va a resultar muy difícil hablar con ellos. Por eso les decía que la psicología, una persona que es terapeuta, es un trabajo altamente demandante. Y hay personas que ven 10 15 personas en un mismo día, pero eso no es saludable. ¿Por qué? Por esto. Porque uno tiene que lidiar con las personas, uno tiene que lidiar con la gente, con lo que vienen y que con lo que traen. Y no necesariamente que tenga que ver con nosotros, sino que ya ellos lo traen. Y nos toca a nosotros decodificar por qué vienen molestos. Puede ser, yo les digo, a ti te trajeron obligado, tú no sabías que venías, ¿verdad? Sí. Yo les digo, ah, bueno, yo tampoco hubiera querido estar aquí, pero si ya estamos aquí, entonces ¿ahora qué hacemos? Pues porque ya yo estoy aquí, ya tu papá me pagó, entonces ahora o te quedas callado y no dices nada y yo voy a respetarlo o nos ponemos a hablar de algo. Entonces ellos empiezan a hablar, a veces empiezan a decirte todo lo molesto que están, y no necesariamente uno lo tiene que hacer, pero uno se puede poner también a ese mismo nivel y decirles, yo también estaría muy molesta, tampoco me gustaría que hicieran una cosa como esta, pero entiende también que ellos
es una manera de amarte sin saber decirlo cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es importante. Cambian con facilidad de opinión. Esto también es algo súper importante porque un día te van a decir una cosa y otro día te van a decir otra. Y uno también tiene que no decir como que no, tú no me dijiste eso la semana pasada. Hay que dejarlos. Y después en algún momento, cuando sea oportuno, una de las cosas más importantes de la vida es ser oportunos. Cuando sea oportuno, entonces ustedes le dicen, bueno, tú me dijiste hace 3 sesiones o me dijiste el 15 de junio que esto y esto y esto, pero ahora me estás diciendo esto y esto. ¿Ha cambiado tu manera de verlo durante este tiempo? ¿Cómo crees que ha sido esto? Depende mucho de eso, ¿no? Están a la defensiva. Siempre van a estar a la defensiva, siempre se van a sentir molestos. Hay algunos que le mienten a los padres cuando salen de la consulta. Los padres, los papás les preguntan, bueno, ¿y qué hablaron? ¿Qué hicieron? Etcétera. Y entonces ellos les dicen cosas raras, les dicen cosas distintas, le transgiversan la información. Por eso es importante que uno tenga sesiones con los papás o con los familiares para saber qué es lo que está pasando. Porque puede ser que ellos estén llevando la información errónea y digan, ah, es que la psicóloga entonces dijo tal cosa y no vuelven más. Y uno no sabe por qué. Y es porque el paciente, porque son muy habilidosos y son muy mentirosos, puede estar llevando información que no es a la familia. No se puede hablar con ellos, niegan que exista o se tenga un problema. Eso también siempre pasa. No, esto no pasa nada si yo lo puedo controlar. Hace 15 días tuve yo un paciente de 21 años, estudiante de universidad, que está, bueno, ahorita mismo obligado a estudiar en la universidad porque tiene una medida, tiene que ir a firmar cada cierto tiempo y una de las cláusulas de eso es que tiene que estudiar, ¿no? Y él me dice, sí, pero es que yo lo puedo, yo no tengo problemas porque yo lo puedo dejar cuando yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, pero si tú lo puedes dejar cuando tú quieras, ¿por qué lo hiciste con tu abuela sentada en la sala y tú estabas en la cocina? Ah, porque es que no, porque es que necesitaba fumar, entonces no lo puedes controlar. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y le quitan importancia al asunto. Entonces, como le quitan importancia al asunto, bueno, no pasa nada, todo está perfecto. Y entonces es complicado porque a veces se van llevando a las familias en ese mismo carrito de que no es importante y la familia no busca ayuda hasta que ya esté pasando algo más problemático. ¿Cómo así? Puede ser que se dieron cuenta que estaba fumando, que estuvo haciendo algo indebido, y los papás dicen, bueno, no importa. De hecho, a veces hasta los papás propician los espacios, porque he tenido papás que me dicen, no, yo prefiero que ellos consuman aquí dentro de la casa a que lo hagan afuera. Pasa mucho con el alcohol, por ejemplo. Pero también pasa con el cigarrillo y hasta pasa con la marihuana. O sea, es algo que ya ha ido evolucionando y también los papás permiten que fumen, pero entonces cuando ya los ven fumando en la calle, ya entonces dicen que no. O cuando ya se los llevaron, la policía se los llevó, entonces ahí vienen a buscar ayuda. Y por eso siempre es importante hacer la prevención, que esto no vaya como yendo cada vez más lejos. Uno tiene que poder ir haciendo como pausas, perdón, eh, para que no se vaya incrementando el problema. Entonces, algunos pasos para los adiccionistas frente a una familia y su familiar adicto. Análisis de la situación familiar, es importantísimo que lo podamos revisar. Cuando una familia llega, uno tiene que hacer como un rayos X, ir revisando todo, para ir viendo todo lo que hay, que tal vez no lo puedo mirar aquí, pero dentro hay muchas cosas, entonces tengo que ver dónde está la familia en ese momento. Un geneograma puede ser algo importante, principal, para saber quiénes viven, quiénes no viven, si alguien tiene una enfermedad, si alguien no la tiene, si alguien tiene un trastorno. Todo eso es importante para saber dónde estamos ahorita. Si la persona llegara sola, se le pregunta a la persona y que la persona empiece a investigar. Tengo el caso de un joven de 25 años que llegó solo a la consulta por un consumo de cocaína y él no sabía nada de su familia. Un papá que lo dejó de muy pequeño, un tío que es el que tiene como su figura paterna, una mamá
que a pesar de que sabe todo lo que él hace, no le pone la importancia, según desde el punto de vista del paciente, no le pone la importancia a la situación. Y en esa misma situación de yo ir diciéndole, haciéndole preguntas y tal, se fue con algunas tareas y regresó con respuestas que él no esperaba ni pensaba, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos saber esa situación. Psicoeducación de la enfermedad de la adicción con la enfermedad también, perdón, psicoeducación en la enfermedad de la adicción en el entorno de la persona adicta, importante. Esa psicoeducación es muy importante, ¿por qué? Porque en internet me va a aparecer información de lo que yo quiero. Y si yo pongo ahí el ejemplo que siempre digo, la Coca-Cola es buena, me va a salir que sí. Pero cuando yo abro los enlaces me va a salir que es buena para limpiar la vajilla que quedó con grasa, me va a salir que es buena para limpiar el inodoro, me va a salir que es buena para limpiar instrumentos mecánicos. Si yo busco información como yo quiero, me va a aparecer. Entonces, siempre es importante psicoeducar y decirles a los papás que no tengan miedo de buscar, o a los familiares en general, que no tengan miedo de buscar, que busquen en páginas que sean serias y uno puede ir buscando información. También que si están con sus hijos y ellos no tienen todas las respuestas, decirles, mira, no lo sé, pero lo voy a buscar y volvemos a hablar. O no tener miedo a decir que uno no sabe, porque a veces los hijos tienen las respuestas que uno necesita escuchar o la información que uno necesita. Entonces, ¿por qué es importante hablar por eso? Porque ahí uno va a ir teniendo esa retroalimentación y uno va a poder saber qué es lo que está sucediendo con la persona. Decodificación de emociones en la relación con en relación con la enfermedad. Uno tiene que saber emociones y sentimientos. Cómo gestionarlos es una cuestión importante, sumamente importante en cualquier proceso terapéutico. Eso es algo que todas las personas deberían hacer. Tener eh, esa gestión de emociones y sentimientos presente todos los días. Pero también poder entender qué siente la familia en relación a la enfermedad. Porque cuando a una persona se le diagnostica cáncer, todo el mundo se siente muy triste, devastado, pero cuando a una persona le dicen que tiene una adicción, la gente empieza a pensar, es un sinvergüenza, siempre se lo dije, hace cosas que no debe, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber bien cómo lo entienden y poder nosotros desde el otro punto, entonces poder enseñarles que en muchas ocasiones tampoco ellos pueden controlarlo, pero que tenemos que trabajarlo entre todos para que él pueda estar mejor. Introducción de técnicas de comunicación hacia la persona adicta también es importante, con el tema también de los límites. Hay personas que a veces les toca, familiares que a veces les toca hasta cambiar cerraduras de la casa. Son algunos límites, algunas técnicas, algunas cosas que son tal vez un poco no entendidas para otro tipo de terapeutas, pero que son cosas que hay que hacer con pacientes con la enfermedad de la adicción. Cuando uno los lleva a centros de tratamiento, por ejemplo, hay personas que dicen que es muy complicado para el familiar, perdón, para el paciente, pero el familiar a veces lo necesita. En Panamá no tenemos tantos centros de tratamiento, pero hay algunos que son muy buenos y que uno debe eh, pues conocerlos para poder decirlo cuando sea el caso, ¿no? Y se dé la oportunidad. Y el seguimiento del entorno familiar tras el inicio de la terapia o el ingreso del paciente. En Z hay una terapia familiar que es gratuita todos los miércoles, es muy buena y es importante porque entre familias se van apoyando y eso es muy bueno. Hay familiares que a veces vienen contigo, pero no pueden estar, por ejemplo, pagando cada vez o cada semana o cada tal. Entonces uno le dice, bueno, váyase a la terapia, tiene en 2 semanas, entonces a la tercera viene de nuevo, vamos trabajando, me va diciendo, o cada mes. Uno puede también ir viendo esta parte, ¿no? Seguimiento del entorno familiar, porque puede ser que para el adicto todo esté bien, pero la familia no está participando y entonces el adicto intenta trabajarlo, pero la familia no le ayuda. Entonces, todas esas cosas es importante ir dándole ese seguimiento. Hay que estar presentes. A veces la persona no viene y uno pues no lo olvida y tal, pero puede ser que a veces la persona no tenga los medios económicos para continuar.
uno entonces puede darle algunas herramientas que no necesitan que la persona esté cada semana viniendo con uno, hablando de la familia, pero que les pueda ayudar a ir trabajándolo y que con el tiempo puedan volver. Entonces son cosas que uno como terapeuta tiene que ir viendo y no dejarlos solos. El trabajo de un terapeuta es complicado, sí, porque uno tiene que estar pendiente de varias cosas, pero las familias, cuando una familia está interesada, uno debe darle un seguimiento a la familia. También poniendo límites y reglas, porque uno no va a estar 24 siempre para la familia, pero pues uno le da horarios y le dice cosas, ¿no? Entonces, bueno, para los profesionales es importante saber y detectar, conocer las dinámicas familiares, detectar las posibles alianzas familiares, apoyarse en el equipo de profesionales, pedir ayuda en caso de necesitarla, establecer normas y límites con los pacientes y crear un clima adecuado de comunicación. Conocer la dinámica familiar, obviamente es importante. Las posibles alianzas es sumamente importante, porque así yo sé si el tío se lleva mejor con el sobrino tercero, o si la mamá se lleva mejor con la hija o con el hijo, o si los papás no se llevan bien entre ellos. Y esas alianzas me van a ayudar a mí a poder también hacer una mejor gestión del tratamiento. Apoyarse en el equipo de profesionales que no tengan pena. Este tipo de cosas no es que le pasan a todo el mundo, pero pasan y a veces son más comunes de lo que creemos, pero muchas familias lo callan, ¿no? Y a veces es bonito poder encontrar otra familia que esté pasando por la misma situación y no sentirse tan solo. Por eso este grupo que les digo es muy bueno, porque hay personas que siguen asistiendo a las reuniones y aún teniendo 20 años de ya haber pasado por ese proceso. Entonces, eso es algo importante. Eh, Apoyarse en el equipo de profesionales, pedir ayuda en caso de necesitarla, eso siempre es importante. Estar abiertos a que ahorita mismo, por ejemplo, están las redes sociales. Habrá personas que no tengan el dinero para ir a una consulta, pero puede ser que a veces a través de los contenidos o a través de alguna pregunta que te hagan por las redes, uno también puede ayudar. Y eso va a hacer que la persona diga, ah, bueno, sí, por aquí es. Y entonces puede ser que después haga una cita. Este tipo de cosas son importantes, ¿no? Establecer normas y límites con los pacientes. Cuando uno tiene este tipo de pacientes, uno tiene que poner muchos límites y muchas normas. Porque, porque sí, por su naturaleza. Entonces es importante que uno pueda saber horas de contestar, a qué horas no voy a contestar, qué cosas voy a contestar. Hay personas que también a veces abusan del chat pensando que es como eh, un espacio terapéutico. Hace algunos días me decía una paciente que si podía utilizar el chat como seguimiento de la terapia porque los 50 minutos no se le hacían como suficientes. Y yo le dije, no, es un espacio seguro en el que tú puedes escribir lo que creas necesario, lo guardamos aquí y en la próxima sesión podemos verlo, pero no puede ser un seguimiento de, de la consulta, ¿no? Entonces también, no como que no, tienes que ir, no, sino decirle como que este es un espacio seguro, aquí podrías dejarlo para que no se te olvide o alguna cosa que sea importante. Si algo es muy importante, me lo dejas aquí, me dices y yo con mucho gusto lo puedo leer, pero dejarle claro que no es un seguimiento. Y crear un clima adecuado de comunicación. Va muy de la mano a eso, a tener los límites, a saber cuándo comunicarse, cuándo no, qué hacer, cuándo no hacerlo. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito, es un trabajo que de verdad es importante. Aquí veo que hay 3 personas que dijeron que sí están interesadas. El tema de las formaciones en Panamá son muy escasas. Normalmente para junio, como se celebra pues el 26 de junio de la prevención, sí se dan muchos talleres en torno a, entonces pues es como un mes propicio para encontrar talleres de esto. Hay algunas páginas de internet que ofrecen también formaciones virtuales. Hay una página de psiquiatría, que ahorita mismo no recuerdo bien cómo es, pero ahí siempre ofrecen. Y a precios muy módicos se ofrecen talleres, se ofrecen cursos de temas de adicción, pero en Panamá no hay una maestría como tal.
no, por el momento pues no hay. Eh, ¿Puede la educación? Sí, la educación en consumo de sustancias enfocada en responsabilidad. Sí, es importante, es una clave súper importante. Cuando uno quiere trabajar el tema de adicciones o de prevención más que de adicciones, uno tiene que trabajar, y a mí me gusta mucho trabajar con las habilidades para la vida. Eso es básico y es fundamental. En las habilidades para la vida, no sé si las han estudiado, pero tenemos desde la empatía hasta la comunicación asertiva. Es importante que nosotros podamos trabajar con eso. Que la gente cree que es algo básico, podría ser, pero cuando uno empieza a trabajarlo, uno se da cuenta que la gente no entiende ni qué es empatía, ni qué es comunicación asertiva, ni qué es pensamiento creativo, ni qué es toma de decisiones. La gente no lo entiende. Y dentro de cada uno de estos temas, nosotros podemos hablar de la responsabilidad, porque claro, nosotros tenemos la responsabilidad de poder ser empáticos, de poder tener un buen trabajo en equipo, de poder tener una comunicación asertiva, entonces sí se puede desarrollar. Y cuando ya la persona tiene una adicción, también se pueden trabajar este tipo de cosas. Una de las primeras cosas que uno puede trabajar es el autoconocimiento. Primero, pues, ir viendo de dónde sale esto, pero también el poder entender que la persona no se conoce. Hay muchos chicos, por ejemplo, que son, que tienen TDAH y para calmarse buscan consumir THC porque eso les va a regular. Y hay gente que tiene ansiedad. Casi siempre, bueno, hay comorbilidades que eso lo verán ustedes ya en otros, con otros talleres. Creo que el doctor Smith es el que va a hablar de eso. Pero pues hay muchas cosas que tienen mucho que ver con esto desde las habilidades básicas, de las habilidades más básicas que tenemos. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Y bueno, yo no sé si tienen preguntas, si tienen comentarios. Esta, bueno, es mi red social en donde me pueden encontrar. Por si alguien tiene alguna pregunta y le da pena hacerla ahorita, me la puede hacer después también por ahí, no tengo ningún problema. Espero que la información haya sido de importancia para ustedes en lo que están estudiando y que les permita también encontrar este como un nuevo espacio de interés, porque casi siempre interesa mucho el tema de niños y adolescentes, pero ¿qué hacemos después con esos adolescentes y esos adultos, ¿no? Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo a la Universidad de Panamá, a la clínica de la Universidad de Panamá por tenerme y a ustedes por estar aquí compartiendo la información. Yo quería darle las gracias por esta excelente contribución que nos ha hecho a, a la facultad y espero que esto se repita. Felicito también a la doctora Yvette Schubert y su equipo de trabajo que nos ha dado la oportunidad de que podamos escucharla a usted con sus sabias recomendaciones y con tantas experiencias importantes para la formación integral de nuestros estudiantes. Y pido un aplauso para usted porque realmente estoy muy agradecida pues por su aporte y a la clínica psicológica. Bueno, muchas gracias por su presentación, sin duda muy interesante y necesaria para el manejo de este tema, ya que se ha incrementado en nuestra sociedad y es un problema que no solo está afectando al individuo, sino a la familia y a la sociedad. Muchas gracias, Magister. A ver si hay preguntas, por favor. ¿No hay Bueno, preguntas? siempre dicen que cuando no hay preguntas es porque o nadie entendió nada o todo se entendió súper bien, así que esperemos que sea la segunda. Sí, creo que fue la segunda. Sí. Bueno, si no hay preguntas, pues solo nos queda agradecerle a nombre de la Facultad de Psicología y de la Clínica Psicológica por su excelente presentación y esperando poder contar con su presencia para próximos eventos.
Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y sí, a la orden cuando gusten. Gracias. Hasta Bueno, gracias luego. a todos por su asistencia y aprovecho también para invitarles y recordarles la próxima conferencia que vamos a tener el día 24 de junio de 10 a 12 con el tema sustancias y adicciones que va a ser presentado por el doctor Carlos Smith. Muchas gracias. Mándanos el enlace para poder aprovechar estas maravillosas conferencias que nos están brindando ustedes en la clínica psicológica. Mis respetos, pues, para ti, Ana, para Ivette, para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora. La esperamos en el próximo. Gracias. Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día.